Básicamente es como la base de nuestra ingeniería, de la ingeniería industrial, que es estudiar, digamos, detalladamente un puesto de trabajo y no solo el puesto de trabajo, sino cómo se hacen las cosas. Los métodos básicamente es eso, cómo se hacen las cosas. Y, y en esta, y en esta introducción, pues vamos a mirar por qué es la importancia de eso, ¿verdad? Entonces son aquí para que vayan tomando nota también en sus cuadernos, porque de pronto eso no está aquí en la presentación, entonces los invito a que vayan escribiendo también algunos detalles, ¿no? Lo primero es que la introducción a la ingeniería de métodos sería como la base de nuestra carrera de la ingeniería industrial. Y lo segundo que deben tomar es que los métodos no solo se aplican al puesto de trabajo, digamos a un puesto de trabajo productivo que se hacen algunos productos, sino que también se aplican a todas las áreas de una compañía. Tanto es así que en empresas, de pronto algunos de ustedes conocen empresas como empresas diferentes, por ejemplo Compensar, me acuerdo una, entonces ellos tienen un departamento de métodos, o sea, que es el que se encarga de organizarles todo el trabajo. Y eso es lo que nosotros básicamente hacemos. Por esa razón, entonces les pido el favor de que tomen nota también de eso. Los métodos son en el puesto de trabajo para la parte de productos y por otro lado de cómo se hacen las cosas. Por ejemplo, en un puesto de compras, qué sé yo. Vamos a poner aquí, ¿cómo se dice? Mostrar presentación de modo de lectura, pantalla completa. Ahí la están viendo, ingenieros. Ingeniero. Bueno, listo. Y para poder seguir ya voy en pantalla completa. Vamos a ir avanzando entonces. Entonces, que se divide en dos grupos la ingeniería de métodos, ¿no? Vamos a dividirla en dos grupos, por eso el título de la materia. Primero se llama el estudio de los métodos. Repito, el método es cómo se hacen las cosas, la forma de hacer las cosas. Y la otra es la medición del trabajo. Básicamente la medición implica toma de tiempos, básicamente toma de tiempos, y ese es un tema que tenemos que discutir porque, por ejemplo, en la película que ustedes ven se ve que el tipo, digamos, ahí no lo están grabando, pero tienen que hacerlo a una velocidad y una cosa determinada, y ese es un problema también en las organizaciones porque los sindicatos se oponen un poco a ese tipo de estudios, ¿no? Entonces tenemos la división, la primera es el estudio de métodos y la segunda es la medición del trabajo. ¿Qué es entonces el estudio de métodos? Es una técnica básicamente que él hace un análisis de cada una de las actividades de una tarea. Por ejemplo, qué sé yo, armar un celular, ¿no? Entonces, la tarea de armar el celular, vamos a hacer un estudio detallado de cada uno de los pasitos que lleva a armar ese celular. Se analiza de todas maneras, todas las maneras para poder determinar actividades que sean innecesarias. Nuestra carrera, por eso digo que se basa en esto, porque cuando se dice que es innecesario es porque está sobrando o no se requiere, en otras palabras, o hay un tiempo perdido y ese tiempo perdido pues es lo que nosotros debemos que eliminar. Por eso dice aquí que hay que buscar las que sean innecesarias y eliminarlas. Y allá la manera, dice acá, de hacerlas o de ejecutarlas. Entonces, cuando ya hemos hecho todo un estudio del método, vamos a encontrar la mejor manera de hacerlos. Y otra cosa muy importante, ingenieros, antes de que se me pase, es que el estudio nunca termina. Siempre habrá cosas de hacer mejor las cosas, maneras de hacer mejor las cosas. Entonces, en un principio que lo hacemos con las manos, después dice alguien, no, se me ocurrió que una plataforma que yo le coloque los productos por un lado y ellos resbalen para que yo no los tenga que alcanzar. Después alguien dice, no, yo quiero diseñar una mesa para que haga estas actividades. Entonces, todas esas son mejoras que se pueden hacer día a día. Y que si uno se pone realmente a conciencia a analizar un proceso productivo, puede llegar a muchas conclusiones y a muchas mejoras. Aquí hay una limitante en el sentido de que las máquinas, cuando ya usted está trabajando con una máquina, por ejemplo una máquina de coser, qué sé yo, en ese sentido, pues esa máquina la puede mejorar más que todo el fabricante de la máquina. Nosotros podemos dar ideas, pero pues llegar hasta allá ya es más difícil. En ese caso, cuando tenemos ya una máquina con la cual operamos o trabaja el operario, en ese caso se puede trabajar alrededor de todas las cosas externas a la máquina, por ejemplo, cómo llega el material,
o cómo la persona toma las cosas de un lado al otro para transportar, o bueno, todas las cosas que no es en la operación de la máquina como tal, o en el trabajo que haga la máquina, sino en todas las cosas externas alrededor de ella para que la máquina no pierda tiempo, y ese sería el truco. Entonces, hay dos actividades aquí, y me paro un poquito aquí, hay dos, yo dividiría esto en dos, este estudio de métodos, para que también tomen nota, que no está aquí en las diapositivas, lo podemos dividir para estudios de movimientos humanos, ¿sí? O sea, lo que hace el hombre, y por otro lado, el estudio de las máquinas, pero en el sentido, las máquinas pues ya funcionan así, pero en el sentido de cómo hacer que ellas no paren, ¿sí? Cómo reducir el tiempo de parada de la máquina. En ese sentido podemos trabajar la la ingeniería de métodos. Entonces, ¿qué incluye aquí? Normalización, condiciones del equipo y condiciones generales del trabajo. Esta es la parte de medición, que está ya la parte de básicamente medir con el cronómetro, ¿no? Ya pues hoy en día vamos a mirar otras formas de hacerlo, pero cuando yo aprendí era así. Determina por medio de mediciones muy precisas el tiempo que requiere un trabajador normal. Ojo, la palabra normal, no vayan allí digamos, uno puede hacer muchas conjeturas al respecto de esa palabra, para realizar una tarea ya normalizada. Cuando se dice que el trabajador sea normal, ojo con lo siguiente, ingenieros, sean delicados, no quiere decir que ese trabajador no pueda ser un discapacitado, perfectamente puede hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner una persona que de pronto le falte alguna extremidad inferior a trabajar en una máquina que esté sentado, se puede hacer, es decir, porque de pronto decimos normal, entonces ahí toca mirar, ¿sí? Porque obviamente no podemos discriminar o este tipo de cosas. Sin embargo, pues sí hay unos mínimos requerimientos de cuando el trabajador es normal. Cuando se dice también normal, se refiere es que casi todo el mundo, el promedio de las personas, ¿sí? El promedio de una persona en ciertas etapas de su vida, con cierta talla, estoy hablando de la altura, etcétera, puede hacer, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a ese trabajador normal es eso, básicamente que el promedio de las personas lo puedan hacer. Hay personas, y ustedes saben que eso es así, que se les dificulta y por más que entrenen a hacer ciertas tareas, o sea, no sé cómo se llama eso, de pronto las personas que trabajan en medicina nos ayudan, que la persona no puede hacer cierta actividad así por más que se le entrenó. Entonces, en ese sentido, esa persona ya se sale de lo normal, ¿sí? Pero no en el sentido no en el malo sentido, sino en el buen sentido de la palabra. Y lo que se espera es que esa persona normal lo realice más o menos siempre en el mismo tiempo. Por eso, cuando se habla de una tarea normalizada, es porque ya se ha estudiado previamente o se ha determinado y normalmente la persona se debería demorar ese tiempo. Y en la misma forma. Entonces, esas son las dos definiciones que hay. Medición, me vuelvo un poquito, estudio de métodos y medición del trabajo. Por eso nuestra materia se llama medición. ¿Cómo es que se llama la materia? Perdón. Muchachos. ¿Cómo? Uno solo. Uno solo. Exactamente, gracias. Sí, exactamente. Entonces se llama métodos y medición del trabajo. Mire, métodos y medición del trabajo. Esa es la materia lo que vamos a reunirnos. Bien, hablemos un poquito de la parte histórica de nuestra materia. Digamos que se conoció de diferentes maneras, ¿no? La ingeniería de métodos. Actualmente se le conoce así, pero básicamente comenzó, por ejemplo, organización y métodos, dirección científica. Estos son nombres que se le han dado a la materia. Básicamente se le puede decir como cualquiera de ellas, ¿sí? Pero hoy en día pues se le conoce como ingeniería de métodos, ¿no? Que es cómo se hacen las cosas. Estudio del trabajo también, simplificación del trabajo. Bueno, simplificación sí me parece que está mal. Pero ergonomía también es un tema que va dentro del estudio del trabajo, que vamos a ver. Estudio de tiempos y movimientos. Entonces son diferentes formas de haber visto el nombre que se les daba a esa materia inicialmente. La última denominación que se le dio pues, se llamó estudio de tiempos y movimientos y a la que digamos nos remitimos para dar una reseña sobre
el desarrollo y los orígenes, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí, no sé si más adelante lo nombro en estas diapositivas, y es que el estudio del trabajo se hace como legal cuando comienza el tema de la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes la oyen frecuentemente nombrar en noticieros, la famosa OIT, ¿sí? Por favor no se los olvide ese nombre, si no está por ahí, tomen nota, OIT, Organización Internacional del Trabajo, y esa organización es la que sienta las bases en todo el mundo, bueno, excepto en los países donde de pronto no se cumplen las leyes o están por fuera de la ley, donde sienta las bases mínimas para que haya la forma y los compromisos tanto de la empresa hacia el trabajador como del trabajador hacia la empresa. Entonces se llama la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en esta materia, volviendo al tema, para el estudio de tiempos, se hace como un sinónimo de medir el trabajo. Y el estudio de movimientos se hace como el sinónimo de estudio de métodos. Es básicamente lo que se ha trabajado. Hay personas que han tenido capacidad y que han tratado de simplificar el trabajo, digamos, en grandes obras. Y eso es lo que resume el ingeniero industrial. Ahí hablan, por ejemplo, de Egipto, ¿sí? Para construir las pirámides. Me imagino que ustedes han visto en algunas películas antiguas, pues, inclusive está el misterio de cómo hacían para subir los bloques. Bueno, entonces es una discusión científica que se volvió eso. No nos vamos a meter en el cuento, pero parece que habían ingenieros y arquitectos, etcétera, que diseñaban las formas de transportar los bloques. La arquitectura como tal es otra materia, pero digamos la forma de hacer la construcción y de hacer las actividades sí debió estar en esa época organizada. Ahí básicamente, por eso dice aquí no existe ningún antecedente documentado de que se hayan ocurrido estas cosas, pero tuvo que haber existido el tema, ¿sí? Se conocen las noticias más antiguas de estudios en los años 1760. Perroner, por ejemplo, ese señor sí, de todas maneras, él realizó algunos análisis. El tema, por ejemplo, para fabricar alfileres, dice ahí. Entonces él realizó algunos análisis de esos métodos, de esos tiempos. Hacia 1830, aquí tenemos otro que es Babbage, perdón, lo estoy pronunciando mal, Charles Babbage, realizó un estudio similar también sobre la fabricación de alfileres, o sea, trabajaron ambos en lo mismo. Digamos que son cronometrajes de tareas, ¿no? Lo que hicieron ellos. Digamos en 1883, que este es el que se conoce como el padre de la ingeniería industrial, por favor tomen nota, el señor Frederick Taylor, ¿sí? Él era ingeniero mecánico, aclare, no dice acá, pero yo se los explico. Él era ingeniero mecánico y él creó un sistema, organizó la parte científica y de manera organizada o sistemática, y de ahí se comenzó a trabajar el nombre como tal de los estudios de tiempo. Esto es muy importante porque a Frederick Taylor se le conoce como el padre de la ingeniería industrial. Algunos dicen que era que trabajó con Ford. Yo la verdad eso sí no lo sé. De pronto si alguien tiene ese conocimiento, aquí nos lo puede aclarar por favor. Él lo que hizo fue, como ingeniero mecánico, él comenzó a dividir la tarea en operaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, él decía alcanzar, coger, recoger. Después vamos a ver otra cosa que se llaman los derblix. Pero él comenzó a analizar como esos movimientos, ¿no? Operaciones pequeñas, cortar, doblar, pulir, digamos, para esa época. Y después se trabajaba en un análisis, digamos, detallado, pormenorizado de cosas entre sí. Obviamente en toda esa época se hacían las cosas muy a mano y hablo de una vez de eso porque más adelante veremos. Hoy en día las cosas han cambiado. De hecho, en un diseño que yo hice de software, las cosas son totalmente diferentes. Digamos que ahí se utilizaba la estadística, claro, para trabajar con los que son los promedios, etc. Cuando se combinaban estas operaciones, en las condiciones, digamos, se comenzó a diseñar ya la tarea. Entonces, ahí fue cuando ya se diseñaron las tareas de manera sistemática, ya hubo esa categorización. Aquí, pues, hablan de eso precisamente. Aquí hablan también de un señor que se llama Frank Gilbert. Ojo que no es Gilbert, sino Gilbert. Apréndanse la palabra Gilbert. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque resulta que ellos eran unos esposos, bueno, ahí dice línea, en Frank no me sabía bien los nombres, yo nunca me los acordaba, pero sí sé que llamaban los Gilbert, y ellos crearon las cosas que se llaman los Derblix. Si usted escribe al revés, T-H-E-R, B-E-L-I-G, sale la palabra Derblick. Los Gilbert crearon los Derblix, ¿sí? Y los Derblix son los movimientos pequeños. Por favor, tome nota de eso también, porque no está aquí según veo. Los Derblix, ¿sí? Se escribe T-H-E-R, B-L-I-G, Derblick. Esos son movimientos pequeños. Por ejemplo, alcanzar, observar, buscar, son movimientos que más adelante los vamos a estudiar, porque es parte de la ingeniería de métodos, y ellos trabajaron en ese tipo más detallado aún. Ya subdividida esta tarea como elementos y estudiado cada uno de esos elementos de manera separada, se dieron cuenta estas personas, los estudiosos de los métodos y tiempos, que es lo que hacemos nosotros, que eran antieconómicos, es decir, que se estaban, por decir, no se estaban utilizando bien. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo soy un operario que tengo que ensamblar un computador. Y para ensamblar ese computador necesito unos tornillos de cierta medida, ¿correcto? Pero esos tornillos están en un tarro, ¿sí? En un tarro. Y ese tarro contiene varias clases de tornillos. Entonces, imagínense, ya ustedes están imaginando, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer para encontrar el tornillo adecuado? Entonces yo tendría que ir hasta el tarro y regarlo, o comenzar a buscar así como uno busca entre un tarro a ver si lo encuentro. Y mirar a ver y comparar si ese tarro era adecuadamente, si ese tornillo, perdón, era el que adecuadamente requiero yo para armar el computador. En ese orden de ideas, ahí hay varias operaciones que son Derblix. Por ejemplo, ubicar es, lo localicé visualmente, ¿sí? Escoger, hay otro elemento que es escoger, ese elemento ya lo podemos quitar. Localizar, comparar también porque comparé la medida del tornillo. Todas esas son Derblix, y esos Derblix, cuando ya se estudia a profundidad, el ejemplo que yo estoy colocando de buscar un tornillo para armar un computador, usted podría concluir, como ingeniero industrial que es, que lo mejor sería tener los tornillos separados y en recipientes transparentes, y ojalá identificados con o el nombre del tornillo o la clase, etcétera, de tal manera que cuando yo vaya a buscar ese tornillo rápidamente, simplemente tenga que ni siquiera mirar, sino y donde está ubicado, yo pueda tomar el tornillo directamente y colocarlo donde lo necesito. Eso es lo que hicieron los Gilbert, perdón, con los Derblix. ¿Listos? Estas combinaciones, digamos, se trabajó en un sentido de automatización, y fue lo que no fue tomado muy en cuenta por el Taylor. Taylor fue al principio, decía soldar, y entonces soldar, pero soldar tiene los siguientes Derblix. Escuchen para que les quede claro. Digamos, vamos a coger un proceso de soldadura. Coger la pieza 1, suponiendo que sea esta pieza que yo tengo acá. Coger la pieza 2, suponiendo que sea esta que tengo acá. La 1, ¿cierto? Después la ubico, que todo eso son movimientos pequeños. Después tomo la soldadura, suponiendo que este sea ¿sí? Perdón, soldadura. Y después, pues me coloco la mascarilla, lo que se transueldo, ¿cierto? Y después, ¿qué tengo que hacer? Ir a colocarlo en el lugar que es, devolver, y comienzo con la otra pieza. Taylor tuvo en cuenta la operación de soldar y el estudio de esa operación, pero los Gilbert tomaron en cuenta cada detalle dentro de la operación. Entonces ahí está la diferencia, apreciados ingenieros. Estaba constituido por los movimientos, así nace pues el estudio de métodos, en este caso que fueron los Gilbert los que aportaron eso, los esposos. En 1912 los Gilbert expusieron públicamente la técnica que ellos comenzaron a trabajar, y consistía en los elementos fundamentales de los movimientos. ¿Con qué se ayudaron ellos? Con la parte cinematográfica, y entonces ya usted dirá, pero hoy tenemos mejores, podemos hacer estudios de tiempo mejores. Claro, hoy en día tenemos nuestro propio celular, inclusive nos sirve como una cinematografía. Si ustedes han visto algunos programas de televisión, se puede hacer análisis de tanto el movimiento tan detallado que pueden haber 1000 cuadros por segundo, ¿sí? Los que veían, por ejemplo, el programa Los Cazadores de Mitos, ¿alguien lo vio, por favor?
A ver si están ahí. Exacto, por ejemplo, cuando en los cazadores de mito disparaban una bala. Y entonces, como está a 1000 cuadros por segundo, ¿cierto? Entonces quiere decir que en un segundo pasan 1000 fotografías. Entonces, cuando ellos reproducían, podían ver la bala casi moviéndose así. Digamos, estoy exagerando, obviamente, perdón, ¿sí? Moviéndose y podían analizar todo. Hoy en día podemos hacer eso. Pero en esas épocas, en 1912, los Gilbert expusieron su trabajo con la cinematografía analizando los pequeños movimientos y el término se llamó ingeniería de métodos. Ahí es donde arranca todo esto. Y fue utilizado, dice acá, por Maynard. Hay un manual que se llama Manual de la Ingeniería Industrial de Maynard. Y mire que es tan viejo, pero hay mucha gente que tiene los libros, son 3 tomos. Yo no lo tengo, lo quisiera tener algún día como colección, pero son unos libros como, digamos, de este grosor. Y, y son como 3 o 4 tomos y es el manual del ingeniero industrial, manual de Maynard. En 1932 fue que él trabajó con esos estudios que hicieron los Gilbert. A él corresponde, digamos, la definición analítica que hemos transcrito actualmente. ¿Listo? Eso es un poquito de la historia. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran agregar ahí? ¿Alguien conoce alguna cosa? Por favor, ahí. Gracias. Los escucho como... Sí. Pues aquí sí, eso que se habla de lo que se habla del tiempo, que esos métodos de programación coreográfico, que ahora en el mundo se puede aprender ese programación coreográfica. Sí, exactamente. Digamos lo que hacen es, ellos lo que hacen es analizar un ciclo, por eso tiene la palabra ciclo, eh, desde que se toma, por ejemplo, una pieza, ¿cierto? Hasta que se deja en el otro lado. O sea, pues yo le hago el trabajo que tengo que hacer, le pongo los tornillos, lo que hay que hacer, buscar, colocar, y se coloca en el otro lado. Ese movimiento pequeñito que acabo de hacer yo, ellos lo subdividen en pequeños movimientos, que son los famosos Derblicks. Y cuando ya se han estudiado, uno puede comenzar a eliminarlos. O sea, usted dice, pero ¿qué es eliminar digamos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Este celular que yo tengo acá, entonces tengo que colocar un tornillo. Y resulta que yo tuve que buscar el tornillo, como estábamos hablando ahorita. No, pero ¿qué es eliminar eso? Si son 2 segundos o, digamos, medio segundo, vamos a exagerar. Es medio segundo mientras yo cojo el tornillo y lo pongo aquí. Sí, es medio segundo, pero multiplique ese medio segundo por millones de unidades de celulares o por miles de unidades y multiplíquelas por el número de trabajadores que hay en la película de Chaplin. Entonces teníamos como 5 personas ahí trabajando ahí atrás de Chaplin, ¿sí? Multiplique ese pequeño movimiento que yo hago de más y si lo puedo reducir, cuando eso se transcribe en dinero, eso es mucho ahorro para la compañía. Y eso, pues, aparentemente el gerente no lo ve, eso es lo que hay que comenzarle a vender a ellos. Pero reducir ese medio segundo en un proceso que es muy repetitivo, ya usted le ahorró una cantidad de dinero a la compañía y la hizo más eficiente y obviamente puede vender el producto más barato. Eso es lo que hay que pensar. Ese es el estudio que estaba mencionando. Muy bien, ingenieros, vamos a continuar aquí porque es importante desde la parte humana, en este caso, trabajar con la ingeniería de métodos, ¿listos? Porque el ser humano, pues, es el elemento más importante de la organización, ¿sí? Obviamente encontramos procesos automatizados, o sea, usted va a Bavaria y entonces usted encuentra una línea si uno la midiera, pues digamos de 2 kilómetros, qué sé yo, una sola línea de embotellado. Entonces eso mide 2 kilómetros. Bueno, la verdad no sé si mide todo eso, no recuerdo cuánto es exactamente. Pero usted ve muy poquitas personas allí, pero sin ellos la empresa no trabajaría. ¿Sí? Entonces por eso el factor humano es el más importante de la compañía. El mismo que no es valorado por la dirección muchas veces. Ellos, los directores de las compañías en muchas ocasiones tienden a olvidarse que las personas tienen que ir a comer, inclusive aquí habla de sentimientos, tiene problemas, ¿cierto? Cuando el trabajador transmite un problema, o sea, tiene un problema en la familiar y va a la empresa a trabajar de esa manera, él se ve afectado por ese problema y muchas veces, y creo que lo han escuchado o visto de pronto en algún programa de televisión,
ocurren accidentes, ¿m? Han ocurrido muertes por ese tipo de cosas. Entonces, el factor humano es el más importante. Por eso todos los estudios de psicología y de pronto los que ya vieron, ¿cómo se llama? Las humanidades, ¿alguien me recuerda cómo se llaman ahí? ¿Qué nombres tienen? ¿Qué materias? Ingenieros. Pero ahí ven psicología, sociología, una cosa así, me parece, ¿sí? ¿Me confirma? Por eso, pero ¿eso ya lo vieron o lo están viendo? Bueno, entonces lo que estábamos hablando y de la parte de psicología que es muy importante, de la sociología, etcétera, o sea que esas no tomen como materias, si las llegan a ver y si las han visto, no lo tomen como materias de relleno, sino más bien cómo esta información, este conocimiento nos ayuda a manejar a las personas en las empresas. Muchos de ustedes van a terminar trabajando como jefes de otras personas, pues yo he tenido, gracias a Dios, la fortuna de ser jefe de muchas personas o de dirigir departamentos grandes. Y resulta que sí es bueno saber estos conceptos y entenderlos, ¿sí? Que es un poquito aburrida la tarea, sí, pero pues eso nos ayuda a entender mejor el manejo con los trabajadores. Ellos, volviendo aquí, decimos que ellos, o sea, la dirección desconoce si son los trabajadores, a veces piensan que no son nada, y por esta razón el ingeniero de métodos debe poseer conocimientos, dice aquí variados, que permita mantener las buenas relaciones entre los trabajadores y pues las directivas, ¿no? La idea es pues evitar despidos, estas cosas, pero pues sí ocurren. Pues ahorita el tema de la pandemia sí es un caso especial, ese no lo vamos a meter aquí porque es un caso totalmente fuera de esto, o sea, eso sí se nos salió de las manos. Dentro de los métodos que podríamos incluir en el tema de pandemia, incluyen ahora, por ejemplo, que yo estaba en varias plantas, de pronto mañana, yo el miércoles tengo que ir ahí, de pronto hago un video para la entrada, ¿sí? Entonces a uno le toca hacer una fila, etcétera, pierde como una hora para entrar, pero pues eso es necesario hacerlo en este momento por temas de salud. Pero es una contingencia que esperamos que se acabe en ojalá antes de que nos podamos ver para el noviembre, ojalá Dios quiera que nos pudiéramos ver. Esperemos a ver. Es necesario también que el trabajador crea en la dirección, ¿sí? Pues esta le explique de manera correcta que cuando se van a hacer estudios de tiempos, o sea que yo voy y lo miro, o sea, el ingeniero, o sea que son ustedes, van y miran, no es para fregarles la vida, sino es para mejorar la productividad. Es más, al trabajador se le debe, digamos, no sé si en ese sentido, eh, vender, ¿cierto? Entre comillas, la idea de que lo que yo voy a hacer es beneficioso para él. Y les digo porque si es así, digamos un trabajador de esos antiguos, entonces, no, pero es que usted me va a medir para que yo produzca más piezas. En sí, el objetivo de la fábrica sí es ese, que él produzca más piezas. Pero uno debe ser mediador. Entonces, por un lado está que produzca más piezas, pero por otro lado está que el estudio de métodos nos puede llegar a la conclusión de que el trabajador está haciendo su labor de manera incómoda. Entonces, vamos también a qué? A colaborarle para que él trabaje de manera más relajada. ¿Sí? Por eso dice aquí, por ejemplo, reducir esfuerzos inútiles, fatigas, que el trabajador esté más cómodo. ¿Sí? Hay unos libros de ergonomía y productividad, donde habla de cómo el operador está, por ejemplo, en este momento, donde yo estoy aquí, estoy incómodo, porque sí, estoy como todo ahí, me toca mejorar la silla. Pero es eso, entonces toca mirar ese tipo de cosas y acordar entre ellos dos. Hoy en día, recuerden, los sindicatos ingenieros son enemiguísimos de este tipo de estudios, pero pues toca mediar con ellos, ¿no? Yo, los sindicatos, soy un poco enemigo de ellos, obviamente no quiero dejar eso aquí en el video, pero pues toca lidiar con ellos, ¿qué hacemos? O sea, es un tema que es necesario. Ahí también, sí señor, sí, claro, cuéntame.
Por ahí hay un Juan Camilo que... Sí, 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 desafortunadamente sí, por eso digo que hay que mediar. Sí, es verdad, eso que tú dices es totalmente cierto, entonces hay que mediar. Pero normalmente, y suena feo, pero cuando comenzaron los estudios de ingeniería, y la ingeniería de sistemas también hace eso, porque pues yo trabajo también con sistemas, cuando usted comienza a implementar estas cosas, lo que reducen es mano de obra. Entonces, hay que tener ahí cuidado, el manejo es muy delicado, ¿sí? Hay que no perjudicar, o sea, usted trabaja para la empresa, hay que tenerlo claro, usted trabaja para la empresa, pero también hay que mirar el trabajador que puede hacer. Yo lo que siempre he optado por política cuando trabajo en estas ocasiones, que el ejemplo que tú pones es hacerle entender bueno, al que tú pusiste de ejemplo allá, el que hacía dos piezas, es mirar por qué no las está haciendo, por qué no hace las otras tres que en el de la mañana se hizo cinco. ¿Cómo lograr que el de la tarde también haga cinco? Esa es una pregunta que hay que solucionar. ¿Cómo se soluciona? Con métodos, ¿sí? O no necesariamente con métodos. Puede ser que el trabajador de la tarde sea vago, ¿sí? Entonces en ese caso sí, chao, no hay nada que hacer. Pero pienso yo que es trabajar con métodos y ser muy, muy cuidadosos. Lo que les estaba comentando es, en mi caso, cuando he tenido la oportunidad de hacer estos estudios, porque también ha tenido, yo lo he hecho de otra manera y después les cuento. Cuando he tenido la oportunidad, yo no busco sacar a la persona que me sobra, más bien lo que busco es qué otra cosa puedo hacer, es decir, armo otro puesto de trabajo para que haga más piezas. Eso es lo que habría que les aconsejaría si pueden hacerlo de esa manera. ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿Escucho? Ah, con los niños, sí, con los niños. Es algo, es exactamente, es un perfecto ejemplo. Gracias por haber recordado que todos tenían que ver la meta. Gracias. Bueno, sí, es correcto. Si no la ha visto, por favor, vea la meta, vea la película, que es el videito que dijimos que iba en el videito. Perdona ya el ruido, pero es que estoy aquí en el barrio donde mi mamá entonces están vendiendo por allá leche y no sé qué, y botella, papel y todo eso, me perdona, ¿no? Ya el ruido de fondo. Sí, pero lo que tú dices es verdad, en ese libro se ve, o en esa película se ve como el muchacho que cargaba una cantidad de cosas, es decir, el empleado que está con harto trabajo y que no puede hacer más, se le dio que un poco de ese trabajo se le repartió en los otros. Y así todos redujeron la carga, digamos que todos tenían una carga pareja, por decir algo, y todos pudieron caminar al mismo ritmo. Y es equivalente cuando se hacen estos estudios de métodos y tiempos, se busca es que la persona trabaje más cómoda y si hay que repartir en otros lugares de trabajo, si hay que crear otros puestos, se puede. No perder de vista, claro, que lo que quiere el empleador, la empresa, es ganar más dinero. Entonces, cuando me sobra gente, no las echen. Busquen es qué le pongo a hacer, pero que produzca algo. Eso es lo importante en la ingeniería industrial. Porque cuando ustedes lo hagan y se van a dar cuenta, de pronto le comienza a sobrar gente y usted, pero ¿qué hago con este man? Y tiene que buscar otra manera de hacerlo. Y si ya, no, pues desafortunadamente tocó, ¿no? Ese es nuestro trabajo y pues para eso nos pagan las compañías también. Hay que saberlos hacer, les doy ese consejo. Yo no les puedo decir todo, simplemente cada uno vivirá una situación y en ese momento, como en algunas películas, y es verdad, es así, en ese momento usted sabrá qué hacer. Trate de ser justo. Vamos a seguir con la parte de la ingeniería de métodos, o sea, nosotros que estamos ahí, nosotros que de pronto vamos a hacer el estudio de métodos, entonces la técnica de la ingeniería de métodos no es, digamos, a veces no entiende bien el sector empresarial. Hay muchas personas que no entienden bien la idea de hacer un estudio de métodos, es un poco complicado, entonces nosotros debemos buscar la manera de hacerle entender a la dirección, a los ejecutivos de la compañía, porque es importante eso. Hoy en día muchas personas de las que antiguamente tenían empresa, los papás, ¿no? Los papás tienen una empresa que nació de la nada, hagamos una fábrica de calzado y montaron esa vaina. Ellos no entienden eso, que no estudiaron, pero ellos mandaron a los hijos a estudiar y esos hijos sí ya entienden y pues a ellos es más fácil. Yo creo que la razón de que no entiendan
ya está pasando a otro plano porque los que están tomando las riendas de las compañías son personas profesionales que la mayoría entiende por qué es importante estos estudios, ¿no? Sin embargo, quedan compañías de, digamos, de bajo perfil, ¿no? Así produzcan plata, que no entienden, pero hay que saberles vender bien la idea de que no es un gasto, sino que les va a ahorrar mucho dinero. La parte de la supervisión, ¿aló? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Correcto. Diana, es Diana la que está hablando, ¿cierto? Es que no veo quién está hablando. Sí, hola Diana. Es que hay varias chicas, pero... ¿Y qué más ibas a decir? ¿Ibas a agregar algo más, Diana? Eh, eh, yo creo que tú diste, Diana, en el punto, de pronto no se mencionó porque uno entra a dictar la clase, pero yo creo que tú has dado en el punto principal, no solo para esta materia, sino para todas las materias que ustedes puedan aplicar en una compañía. Y es que antes de comenzar a echar digamos, allá el papel y comenzar a hacer estudios, Diana dijo una cosa muy importante y es, primero conozca la empresa, hermano, o sea, sepa de qué se trata, cómo produce, cuáles son sus métodos, así esté mal, ¿sí? Así usted diga, oiga, pero esto se puede hacer de otra manera, no juzgue de esa manera, primero conozca y métase un tiempo en cómo opera la compañía, cuál es su razón de ser, cómo se pueden hacer mejor las cosas. Porque sí hay muchos ingenieros y los he visto, gracias a Dios a mí no me ha pasado eso, la verdad no me ha pasado eso, que llegan y bueno, vamos a hacer esto, pero cuando van a hacer eso se estrellan, y no estoy hablando solo del caso que Diana presenta, he visto empresas de producción, he visto métodos de costos, ¿sí? Yo cuento una anécdota, hace unos años, en una compañía donde yo trabajaba, yo monté los costos, bueno, donde asesoro todavía, monté el tema de costos y me trajeron, y discúlpenme lo que les voy a decir, obviamente, que hay en el video, pero como no voy a nombrar, trajeron un profe de la Universidad de América, eso sí, o de América, y dijeron, bueno, John Jairo, mira, te traje a este señor, él te va a decir cómo hacer las cosas y todo. Yo, bueno, listo, explíqueme. Y entonces pasaron un tiempo y el tipo no salió con nada. Y después de un tiempo dicen, no, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, el tipo conocía la parte allá teórica, ¿sí? Pero cuando fue a mirar cómo la complejidad del proceso, que era, tenía miles de variables, pues el tipo se echó para atrás y no salió con nada. Conclusión, ahí nos quedamos y todavía siguen trabajando con el método que yo les implementé. En tema de costos estoy hablando, no de métodos, pero sí es más o menos lo mismo que tú dices, Diana. Gracias por el aporte. Vamos a continuar con la supervisión, o el supervisor de la ingeniería de métodos, que es la parte, digamos, el que está a cargo de los trabajadores, ¿no? Es el que la relación entre el ejecutivo de producción y los trabajadores, pues es el supervisor. Ellos, eh, ellos tienen que tener claro para qué es también esta cosa del estudio de métodos y obviamente ojalá que sea un ingeniero industrial. Si es así, pues van a comprenderlo y van a cogerlo uno. Cuando no, hay que tratar de comenzar, como les digo, a explicarle, a venderle la idea, a mejorar la productividad, etcétera. No sé si se menciona más adelante, pero lo importante también es un programa de incentivos, ¿sí? Pero el programa de incentivos, no se equivoquen en esto, si van a hacerlo. Este es un error. Voy a dar más plata al que produzca más unidades. Así no es, así no es. Eso hay que hacer un estudio primero, mirar hasta dónde la empresa se puede producir,
qué cantidad de dinero la empresa puede comprometer para dar incentivos, ¿sí? Y los incentivos se dan, por ejemplo, normalmente se dan por producción, aunque digan que no. Normalmente es por producción, pero también se pueden dar incentivos por calidad, ¿sí? Por ejemplo, el que menos errores cometa o el que cero defectos, ¿sí? Porque ese es un tema que cada vez que usted hace una pieza defectuosa, pues toca repetirla, ¿sí? Y si toca echarle a la basura, peor porque se pierde la pieza. Entonces, son muchas las maneras que se pueden, ya pasó el ruido que les estaba diciendo, son muchas las maneras que se pueden utilizar para dar incentivos, pero antes de dar incentivos, siéntense, conozcan la compañía, lo que está diciendo Diana, después metan el tema de métodos, entiendan cómo opera, analicen los métodos, hasta cuánto podría dársele a un trabajador, ¿no? Que produzca 1 o 2 unidades más en el día nos puede servir, ¿sí? O que produzca cero defectos, o que su rendimiento promedio sea del 90%, cosas que usted pueda tener para medir. Y hablando de eso, pues antes de hacerlo, tiene que montar indicadores, ¿no? Para que usted pueda determinar cuánto realmente está mejorando la empresa versus el incentivo que usted puede estar dando adicional aparte del sueldo, ¿sí? Y también es importante decir que no solamente se le puede dar incentivo con dinero, sino con otras cosas, ¿no? A veces cuando celebran el cumpleaños en la organización, ¿sí? Cosas como esa. O por ejemplo, bueno, les voy a regalar, que le vaya bien, le voy a regalar un día en el parque tal con todo pago para que lleven a sus hijos y les pagan todos los tiquetes para que van y se... son cosas, no solamente el dinero. El tercer grupo son los trabajadores, es el subordinado, es el que, digamos, el conocimiento de ellos pues es bajo, entonces este tema es un poquito que ellos no entienden la parte de los métodos, ¿sí? No entienden, pero a veces sienten que son observados y entonces rechazan el proceso de ingeniería de métodos o de estudio de tiempos. Eso es lo que hay que primero que trabajar. ¿De qué sirve, aquí vamos a leer esto textualmente, ¿no? ¿De qué sirve indicarle a un trabajador la manera de producir más? Si se ve constantemente frenado en su trabajo por falta de materiales, por ejemplo, por averías, por exceso de productos en almacenamiento para la venta y en general, por cualquier otra falla imputable a la dirección, o sea, que no tiene nada que ver con él. ¿Sí? Nosotros le estamos acosando al trabajador. Aquí nos da una lección esta frase, ya les explico. A veces decimos, bueno, produzca más, pero si no le estamos dando todo, ¿sí? Entonces, pues no podríamos exigirle eso. Esta frase que está ahí abajo, que acabo de leer, que ustedes la están viendo, como conclusión es que hay que primero trabajar en otras cosas, si ustedes ven, hay que trabajar con la dirección, por ejemplo, con mantenimiento, para que no fallen las máquinas, con el tema de planeación de producción y materiales para que nunca falten y tampoco nunca sobren productos que nos entorpezcan la labor, ¿sí? Hay que trabajar también, bueno, ahí no dice, pero hay que trabajar también con el área que la persona esté cómoda, con el ruido, para eso está todo lo de seguridad y salud en el trabajo que ustedes lo ven. Entonces, esta no es solamente aquí aplicar el método de cómo hacerlo mejor, sino que todas las condiciones alrededor del puesto de trabajo, lo dije al principio de la clase, estén dadas para que haya una buena productividad y con buena calidad y con seguridad, ¿no? Hay una filosofía del, esto no es para que lo apunten, y no está aquí, pero no lo apunten, si en otra materia lo vemos, solo los voy a mencionar para que ustedes le crean. Hay una cosa que se llama el TPM, los que están viendo mantenimiento industrial conmigo, TPM, y el TPM tiene 3 objetivos. El primer objetivo es 0 fallas, es decir, que si no falla nada, la máquina no va a parar. El segundo objetivo es 0 defectos, es decir, que si no, ninguna pieza se pierde o no se tiene que repetir el proceso por una pieza defectuosa, ya la compañía está ganando. Y el tercer objetivo es 0 accidentes. Entonces piensen en una empresa que tenga estas 3 condiciones. Es una empresa de categoría mundial porque todo el tiempo la máquina está trabajando o está de manera óptima trabajando. No salen productos defectuosos y nunca hay accidentes, como en Homero Simpson, días sin accidentes, 0. O sea, ayer pasó un accidente. Esas son las compañías que no debemos tener, ¿no? Muy bien, vamos a continuar aquí. Vamos a ver entonces aquí algunos índices para que los tengan en cuenta, ingenieros, ¿sí? Son los siguientes. Y estos que nos quede claro, porque pues esto también entra en el parcial, pero no solo para el parcial, sino que aquí en adelante es como la vida de ustedes, ¿no? Cuando van a aplicar ingeniería industrial. Entonces es la productividad. Entonces cuando uno habla de productividad, ¿a qué se refiere esa vaina? ¿Sí? La productividad básicamente es ¿qué hago con los recursos que tengo? Entonces, por ejemplo, si a mí me pagan
Si a mí me paga, al trabajador, digamos, a un trabajador se le paga 1.000.000 de pesos, ¿qué tan productivo es ese trabajador? Pues ese trabajador me tiene que producir más del millón. ¿Por qué? Y yo creo que 2 millones. Si yo al tipo le pago 1.000.000 de pesos entre, pues obviamente se le paga más, pero estoy haciéndolo con 1 millón para que hagamos el ejercicio mental. Yo le pago al tipo 1.000.000 de pesos entre salarios, vacaciones, yo le doy dotaciones, toda la plata que me cuesta a ese señor es 1 millón al mes, suponiendo. Repito, sabemos que vale más. Entonces, listo. Si yo le pago a él eso, él tiene que producirme ¿cuánto? Casi 2 millones. El doble. ¿Por qué? Porque de esos 2 millones yo pago impuestos. ¿Sí? De esos 2 millones yo tengo que quedarme con algo porque yo soy el dueño de la empresa, entonces yo tengo una utilidad. De esos 2 millones yo tengo que pagar otros costos o otros gastos, por ejemplo los gastos de venta. ¿Sí? O sea, tengo un pool de vendedores, ya de ese milloncito que me quedo, yo tengo que darle a otras personas costos y debe quedar algo para la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Es muy importante medir la productividad, ¿correcto? Entonces le damos aquí, la producción obtenida versus los recursos utilizados para obtener dicha producción, o sea, toda la plata que yo invierto versus lo que me produce. En el ejemplo que puse del trabajador, y obviamente está alrededor de eso, es cosas como por ejemplo, y aquí creo que lo dice, pueden ser la tierra, es decir, yo necesito una tierra para, digamos, para sembrar, o necesito el terreno para instalar una máquina, ¿no? El arriendo, los materiales, la mano de obra, las instalaciones, los servicios públicos, eh, los impuestos, los seguros, todos esos en qué yo tengo que invertir esa plata y él por eso me tiene que producir el doble o más del doble. Y aquí hay un valor numérico, dice aquí es producción versus recursos. Entonces usted la productividad la puede medir de diferentes maneras. Por ejemplo, eh, ¿cuánta plata la productividad media en recursos sería cuánto dinero me costó hacer tal cosa? ¿Sí? Aquí tenemos un índice de productividad que dice producción dividido los recursos. Puede ser en dinero, puede ser en porcentaje, ¿no? Entonces, cuando yo digo una productividad del 100%, ¿qué significa? Que todos los recursos que yo planeé invertir fueron ejecutados en su medida y me sacó la producción completa. Eso sería el 100%. El índice de productividad no es más que el valor numérico con que se designa o se denomina la productividad, pero se pueden sacar de muchas formas. Por ejemplo, productividad para ustedes allá en la casa. Alguien me estaba haciendo esa pregunta que día de cómo medir la productividad ya teletrabajo. Usted tiene 10 actividades que hacer, ¿sí? 10 actividades. Tiene planeado hacerlas entre esta semana, entre el lunes y el viernes de esta semana. Al final de la semana, usted puede preguntarse cuán productivo fue cómo. Si las 10 actividades las hizo, usted es 100% productivo. Si no hizo sino 3, usted es 30% productivo, porque usted ha planeado hacerlas en ese tiempo y solo hizo 3 de 10. Son medidas de la productividad. Hay un libro, se llama, se me olvidó fue el nombre del señor, que dice que la productividad a veces no es todo, pero a la larga sí lo es todo. O sea, no es todo. A veces dicen, no, el nombre de la empresa es todo. No. ¿Cómo se llama? El posicionamiento, el mercado. Eso es una parte. Pero a la larga lo que hace que una empresa subsista en el tiempo es la productividad. Si una empresa no es productiva, está perdida. ¿Listos? No sé si tienen, obviamente hay más índices de productividad, después los vamos a ver, no se preocupen por esas fórmulas, no vamos a meternos ahorita en ese cuento. Hay varias cosas que resultan de acuerdo a lo que estamos mirando anteriormente, y la empresa tiene que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, cómo aumentar la producción manteniendo constante los recursos, o sea, cómo pasar de 1000 unidades a 1500 con la misma mano de obra, con los mismos costos. Eso es una pregunta que hay que hacerse. Esa pregunta la resolvemos nosotros a través de los métodos. Cómo reducir los tiempos para producir más unidades con siempre la plata que nos están dando. ¿Cómo disminuir los recursos, por ejemplo, manteniendo constante la producción? O sea, en este caso es cuando se le está invirtiendo mucha plata a un tema. No sé, estamos produciendo, qué sé yo, pocillos, ¿sí? Y entonces, actualmente estoy invirtiendo 10 millones para fabricar esos pocillos. Pero ahora
¿Cómo mantengo esas 1000 unidades de pocillo suponiendo y yo comenzando a reducir dinero? También los métodos lo solucionan, porque usted al eliminar tiempos, simplemente la cantidad de pocillos va a aumentar, ¿sí? Ese tema hay que trabajarlo. Como por ejemplo también aumentar la producción en una proporción tal que sea la mayor al coeficiente de crecimiento de los recursos. En otras palabras, si a medida que pasan los años o los meses o la inflación, si quieren, ustedes ya vieron economía, me imagino, entonces comenzaron a aumentarse los recursos que yo tengo que invertir. Y bueno, ¿cómo voy a aumentar la producción? Esa también la resolvemos los ingenieros industriales con la aplicación de métodos. Básicamente toda la ingeniería industrial de ingenieros es métodos. Ustedes hablan, hay temas de mantenimiento, hay temas de costos, hay temas de inventarios, pero básicamente el resumen está en los métodos. Hay otras cosas adicionales, pero son ya técnicas. Pero los métodos son los que me ahorran tiempo. Si usted puede ahorrar tiempo y recursos en la organización, está hecho toda la ingeniería industrial. Estos tres caminos no son más que la consecuencia del análisis numérico de la productividad, ¿sí? El último de los caminos descritos es el mejor. Por ejemplo, al aumentar la producción, controle que los recursos no se aumenten de tal manera como aumentó la producción, sino que ojalá se aumenten en menor escala. En otras palabras, si usted, vamos a hablar de dinero, si usted está produciendo 10 millones hoy y yo estoy gastándome, para producir eso me estoy gastando 5 millones, ahora cómo llegó a 20 millones, pero solo aumentando a 15, a 12 millones de recursos. Esa es la cuestión que hay que trabajar. Bien. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Supongamos que en la empresa tiene una producción de 20 millones de dólares. Ve, ahí estaba mi ejemplo. Y que el monto de los recursos es de 18 millones. Es decir, estoy produciendo 20, pero me cuesta 18. Me estoy ganando 2 millones actualmente. Su índice de productivo será 20 sobre 18, 1.11, ¿no? Ese es el índice productivo. Los recursos están debajo, son los 18. La producción está encima, son 20. Si como consecuencia de un estudio se logra obtener la situación siguiente, por ejemplo, 25 millones que produzco versus 20 millones que me cuesta, entonces ya la productividad aumentó a ¿cómo? Al 1.25%, al 1.25 o al 125%, como quieran leerlo. ¿Por qué? Porque yo logré aumentarlos, ¿cuánto produzco? Y también tuve que aumentar un poquito los recursos, pero la proporción es mucho más alta en la producción versus los recursos. Luego, estoy produciendo mucho más, estoy siendo ¿qué? Más productivo. Ahí vemos el ejemplo claramente. ¿Listos? Aquí tenemos este nuevo índice, nos indica que ha habido un notable incremento en la productividad. Aquí nos están respondiendo es cuánto aumentó. Inicialmente te aumentó de 1.25 menos 1.11 que era el primero, sobre 1.11 que era el primero, obviamente por 100 nos da que aumentó en el 12.6%. No sé si hay alguna pregunta de este ejemplo, ingenieros, los escucho. Ingenierísimos. ¿Listos? Entonces, esa es una forma de medirla. Aquí lo hicimos en tema de dinero, ¿sí? Colocar un ejemplo en dinero, pero usted lo puede hacer en piezas, ¿sí? Piezas. Se están produciendo hoy, digamos, 1000 piezas y eso me está costando, ¿qué? 2000 pesos. Entonces actualmente estoy sacando ¿a qué? A 2 pesos por pieza. ¿Cómo reducir ya? Entonces no, aumenté, ya no estoy sacando 1000 piezas, sino que estoy sacando 1200, pero con los mismos 2000 pesos. Entonces, ¿qué? La productividad se aumentó. Esa manera es una forma de hacerlo. El indicador no tiene que ser dinero siempre, puede ser tiempo, pueden ser unidades, pueden ser pesos por unidad, etcétera. ¿Cómo lo mide usted? Eso depende de cómo esté a su empresa y de qué tipo. Oye, Diana, una pregunta. ¿Cómo medirías la productividad ya en el hospital? Ya que interviniste ahorita, si quieres intervenir otro poquito, porfa.
Pero una pregunta, Diana, ya que estamos hablando de eso. Por ejemplo, digamos que si yo valorizo todos los recursos que invierto, todas las medicinas y el tiempo que se le paga a los doctores, etcétera, no se pueda llevar, o yo no sé si lo llevan, porque pues sería una pregunta porque no sé, no me he metido mucho en el cuento de los hospitales ni nada. Por ejemplo, ¿cuánto dinero me cuesta un paciente? ¿Se podría llevar eso o se lleva ya? Pues más o menos entendiendo la vida de obra de la clínica de los pacientes por lo menos. Sí, tranquilo, tranquilo. La mina de oro de la clínica en estos pacientes de unidad de salud mental. Ya, por eso, pero no lleva ningún indicador, por ejemplo, cuánto dinero me cuesta un paciente en promedio, ni nada. O no lo sabes, de pronto no estás informada. Te- ya tienes tarea, ¿no? Ya tienes tarea. Listo, pero chévere, esa es, digamos, en alguna forma, de alguna forma que ustedes puedan medir. Por ejemplo, en este caso, se me ocurre a mí, pero no sé si ya existe, por eso Diana nos va a ayudar. Diana, no sé si ya existe, bueno, ¿cuál es el costo por paciente, per cápita? Entonces, no, que por cada atención en promedio me estoy gastando 2 millones de pesos en paciente mensual. Ah, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hacer para que ya no se gaste 2 millones mensual, sino que me gaste 1.500.000 mensual atendiendo la misma cantidad de pacientes? Por ejemplo, incrementar, ahorita con todo ese incremento de las UCIs, que ya no sabe más que yo eso, entonces incrementaron las UCIs, quiere decir que las empresas, según lo que nos está diciendo Diana, que manejan esas UCIs van a tener más ingresos seguramente porque tienen mucho cuidado que hacer, nos estaba explicando, ¿verdad? Entonces ya ahí no estamos, la productividad no nos estamos viendo la productividad ahí en realidad, ahí estamos viendo es ingresos que nos está dando ese paciente, pero ¿somos productivos? No lo sé. Es decir, con menos gente poder atender a más pacientes podría ser. Eso es productividad, ¿sí? Para que no confundamos la cosa. Eso es para que nos quede claro allí. Bueno, entonces vamos a mirar otra parte que es la proyección social. Hoy en día nosotros pues tenemos que ser conscientes, pues digamos que cuando yo estudié ingeniería era diferente porque uno lo que hacía era, sin mirar la parte social, la verdad, sí, se tocaba el tema, pero hoy en día se hace la parte ambiental y social mucho más, ¿cómo se llama? Digamos, se le hace más énfasis. En esa época se tocaba por allá, pero no tanto. Pues la realidad es que hoy en día pues tenemos que pensar también en eso, ¿no? Entonces es mirar a ver, eh, tener, por ejemplo, dice aquí, productos con mejores precios que permiten un mayor consumo por parte de determinados habitantes. Hay personas que no pueden consumir ciertos productos, no porque no lo puedan consumir físicamente, sino porque no tienen el dinero. Entonces, ¿cómo llegamos a esos estratos, por ejemplo? Ustedes tienen la fortuna de estar estudiando, o sea, son afortunadísimos de la gente y yo por tenerlos como ustedes de alumno, claro, porque pues, o sea, sin ustedes pues tampoco estamos nosotros, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Dice acá, existen diferentes factores para la reducción de costos, pero el mejor es la productividad, es decir, si usted puede fabricar lo más que pueda con el menor costo, ese es el truco, pero aquí leo yo lo que dice, en aquellas empresas que logren reducir el costo de materiales, instalaciones, se tendrán mejores resultados que aquellas que involucran la mano de obra calificada, ¿sí? Es decir, cuando usted, decía Henry Ford, cuando usted involucra mano de obra calificada, pues, su productividad aumenta. Ahí viene un tema importante y estamos mirando la parte social también es que usted contrate gente, pues hoy se ve, claro, que tenga entre más tiempo pase, pues una mayor, ¿cómo se llama? Mayor escolaridad, ¿sí? Es decir, de técnicos, ingenieros, tecnólogos, ¿sí?
yo les cuento que en las empresas donde he trabajado, pues yo comencé a trabajar en el siglo pasado, ¿no? Yo no en la década, sino en el siglo pasado comencé a trabajar, yo, o sea, ya, ya sabrán, ya se imaginarán. Y, y muchas de las empresas donde trabajé, muchas de las que conocí, porque conocí muchas, pero no en todas trabajé, usted ve gente de quinto de primaria, ¿sí? Pero tener, digamos, mano de obra de ese estilo, digamos en términos generales, barata, a la larga sale caro, porque es una persona que usted no le puede enseñar más cosas, no evoluciona, no piensa en otra forma, y la proyección social te trata de eso en el tema de la ingeniería de métodos. Yo les decía que Henry Ford decía que bueno, él tiene una frase, producir dar la capacitación sale caro, ¿sí? Él dice, sí, dar capacitación es costoso. Y les decía, los retaba, ¿no? Y decía, ensaye a producir lo mismo sin capacitación. Y la respuesta obviamente era que, y obviamente de eso se trata, que si usted capacita a la gente que le sale caro, sí, es costoso, pero más caro le sale tenerla sin capacitar porque hay errores, hay problemas, no, la gente no entiende. Entonces aquí se trata de eso en ese sentido. En países en vías, por ejemplo, de desarrollo de mano de obra calificada, la mano de obra es escasa. Nosotros somos un país en vía de desarrollo, por eso ustedes que están estudiando de pronto dicen, no, pero no consigo trabajo. Ingenieros, trabajo sí hay que buscarlo, ¿sí? Básicamente lo que quieren es aprovechar la mano de obra, pero en este momento hay que buscarla calificada. Por eso ahorita en el tema de toda la industrialización de la parte automotriz, por ejemplo, los 3 sectores de la economía que son 3 sectores importantes para el país: automotriz, cosméticos, bueno, no me acuerdo el otro. Si alguien se lo sabe, por favor me acuerda ahí. En esos sectores ya usted, y pues yo trabajo en una empresa automotriz, asesor en una empresa automotriz, usted ya no trabaja con gente de quinto de primaria, olvídese esa vaina, usted es técnico del SENA, o está estudiando ingeniería, o está siendo tecnólogo de no sé qué, ¿sí? Pero la idea es que todo el mundo sea capacitado para manejar inclusive una máquina, ¿sí? Porque no es así. Sí, hay un señor que tenemos en una empresa, no voy a mencionar el señor ni la empresa, salió por televisión hace poco, inclusive con el presidente Duque, en el programa Prevención y Acción salió en esa empresa, y el man siempre es y toda la vida ha hecho eso. Entonces, es un tema complicado porque el tipo no sale de ahí, no le podemos dar otras tareas, no. Si le decimos, bueno, entrenémoslo para TPM, o sea, mantenimiento productivo total, y hay un tema que se llama mantenimiento autónomo, no le podemos enseñar eso. Es un tema que se vuelve complicado. Entonces, no obstante la importancia que tiene en este caso la ingeniería de métodos y sus ejecutores para el desarrollo del medio social, es que los seres humanos estamos involucrados, ¿no? Y por eso hay que trabajar con ellos de manera que alcancemos una calidad y un precio razonable. En este caso estamos hablando del alcance del precio de los productos para que las personas los puedan consumir, pues es eso. Bueno, ingenieros, algunas diferencias entre eficiencia, ya vimos productividad, ¿no? Ya vimos productividad, ahora veamos eficiencia y eficacia, ¿qué es? Entonces, en el lado izquierdo de la presentación tienen eficiencia, en el lado derecho tenemos eficacia. Básicamente, cuando a mí me lo explicaron en la universidad, aunque ya lo tenía claro, pero me lo explicaron en la universidad, sí. Resulta que a usted le ponen